que le regresaran Citgo, que por cierto está, bueno, detenida. Los acreedores pendientes de que le quiten la protección que tiene el gobierno, el Estado americano, para morderle y quitárnosla encima. Ahora, William decía aquí que lo que necesita es una inversión muy poca, muy pequeña, al igual, porque la gente dice, no, Venezuela no puede producir, pero según dicen ellos, hace falta una inversión relativamente pequeña para recuperar gran parte de nuestra producción petrolera. ¿A quién le cree uno? Bueno, yo creo que hay que creerle a los números. Las cifras hablan por sí solas. Yo creo que tú puedes conseguir mucha literatura que te dice cuánto cuesta un taladro, cuánto cuesta un taladro por día, cuántos taladros se necesita en el país, cuánto hay que hacer, invertir para recuperar todo el tema de infraestructura que se ha deteriorado, infraestructura, digamos, de almacenamiento, de compresión, de bombeo, de los oleoductos para el transporte, los mismos terminales desde donde salen los barcos. Todo eso se ha venido porque tiene muchos años en que sin mantenimiento, los últimos, y años atrás, digamos, 10, de 5 años para hacia atrás, tuvo quizás muchos años también sin el mantenimiento adecuado. Mucha de esa infraestructura ha durado porque aquí se hacían las cosas con el criterio del primer mundo. Hay que ver la calidad de las instalaciones petroleras venezolanas tras eso. Y por eso es que ha aguantado de alguna manera el abandono. Yo creo que, independientemente de insistir en la cifra o no, yo creo que el Estado debe procurar a todos esos ingresos que va a recibir, insisto, en lo que hablamos antes de la inversión social, pero también, como no, ¿por qué no, entrando más allá, mejorar a los empleados públicos, mejorar a los maestros, mejorar a los policías, mejorar los mismos ingresos de las Fuerzas Armadas, del personal de las Fuerzas Armadas, la recuperación del sistema de justicia, que son competencias naturales del Estado. Yo no le veo mucho sentido en una crisis como la que estamos, que además tenemos que atender. Porque tú planteas el tema del circo, tú estás planteando la cara bonita del tema del circo. Pero tenemos que antes si nos dan circo y recuperamos circo, bueno, tiene que ver primero a manejarlo de manera transparente y eficiente. Y segundo, evitar que nos los quiten, porque a los acreedores hay que pagarlo. Las deudas se pagan, la factura se paga, tarde, mal, pero terminas pagando. Ahí tenemos una deuda vencida, tanto la deuda soberana con la deuda de PDVSA y otras pequeñas deudas. Hay una serie de reclamos de arbitraje, productos de las expropiaciones petroleras y también producto de los activos que se le quitaron al sector privado que están en arbitraje. Muchos no han sido sentencias, otros ya están decididos, que también pueden proceder a ejecutar digamos, a la República o a PDVSA. O sea, hay que entender que eso no es fiesta, que esa mejora en los ingresos no se pueden distraer, se tiene que concentrar primero en lo que es el capital social y segundo en a calmar el apetito que hay por cobranza a nivel internacional, poner eso al día, probablemente hacer un refinanciamiento, porque la única manera de dar el siguiente paso, que es la recuperación económica que de verdad te traiga inclusión social, empleo productivo y capacidad de tener empresas eficientes, necesariamente, o sea, obligatoriamente, tienes que, digamos, lavar tu cara y volver al mercado financiero internacional. Mientras tú estés en default, no solamente que no vas a poder colocar deuda en los mercados internacionales, sino que tampoco vas a poder ir a los organismos multilaterales, que son muchos los que tú vas a necesitar para el tipo de inversión que vas a tener que hacer cuando me refiero a los temas públicos, construcción de hospitales, aeropuertos, etcétera, vas a necesitar los bilaterales. Entonces, ese tema no es que ese ingreso va a llegar a estar disponible, no, tengamos que entender que tenemos que sanear todo el tema financiero interno y sobre todo el externo. Ahora, pareciera que, fíjate, el país, gobierno y oposición, están claros en la necesidad de esos ingresos, restituir esos mercados y salir de las sanciones, de entenderse con los americanos. Eso pareciera que aquí está claro, pero afuera no. Desde Miami escuchamos un discurso, no le quite las sanciones a Maduro, no hagan negocio con Maduro, y entonces en los Estados Unidos se cree que esa es la posición de la oposición o del país, cuando no es verdad, esa es la posición de los que viven allá, que razones tendrán, porque viven más la realidad americana que la de Venezuela. Este país no es el mismo que cuando ellos se fueron, la mayoría. Y luego, los que se fueron dolidos, Oye, dejaron su familia, su casa, lo que tenían aquí, eso genera un luto que es difícil. Tú siempre estás viendo el momento que te fuiste, no es la hora, y el país está cambiando. Tengo entendido por la presencia de Story en Venezuela que los que han ido a Bogotá a hablar con él le han expresado que la oposición son muchos factores, que no es Guaidó el único,
sino que hay muchos. Los americanos pueden respaldar a Guaidó, ese es el suyo, pero los otros son expresión de los problemas del país, de las distintas visiones y además de lo que ha pasado con el interinato, ¿no? De todo lo que ha ocurrido allí. ¿Qué crees tú? Los americanos nos están viendo con el pragmatismo que los caracteriza, primero ellos, o están viendo esta nueva realidad en la cual Guaidó está pegado de la brocha. Bueno, yo creo que ellos en primer lugar, como cualquier país, están atendiendo primero a sus intereses. Yo creo que tienen una realidad muy importante, tú la mencionabas. Primero están hoy en día, hay una guerra en curso donde ellos de alguna manera tienen una posición y está en guerra, digamos, la potencia que tradicionalmente, o en los últimos años tradicionalmente ha rivalizado con ellos, que es el tema de Rusia. Y por supuesto yo creo que eso debe haber prendido algunas alarmas en el tema de seguridad. Y también se sabe de la estrecha relación que tiene Venezuela con Rusia, etcétera. Así que creo que primero, desde el punto de vista geopolítico y de seguridad, hubo un cambio, digamos, en el tablero y eso los motivó a dar ese paso. En segundo lugar, tú mencionabas, y cuando conversábamos antes, bueno, la subida en el precio de la gasolina, que además eso es universal en Estados Unidos. Eso afecta no solamente a los residentes de Florida o al exilio latinoamericano, no, eso afecta a todo el mundo que vive en Estados Unidos y el costo de la gasolina tiene un impacto general en los demás precios de todos los productos. Y obviamente, teniendo unas elecciones de medio término pronto, debe estar preocupado por el impacto del precio de la gasolina puede, digamos, incidir en la voluntad de los electores. Y en tercer lugar, recuerda que ese petróleo que Venezuela le vendía a las refinerías del Golfo de 500.000 barriles, etcétera, fue sustituido por petróleo ruso. Entonces quizás la primera consecuencia es decir, bueno, voy a buscar quien era mi antiguo proveedor, que, o sea, el actual está en conflicto conmigo y el antiguo está en conflicto conmigo, quizás prefiero el antiguo porque es más fácil resolver el conflicto con Venezuela que con Rusia. Porque es verdad que hubo una oferta de Colombia a atender esa demanda y es verdad que hubo una oferta de Canadá. Pero también es cierto que esas refinerías fueron diseñadas con un patrón de refinación acorde con los petróleos, digamos, que salían de Venezuela para allá. Y probablemente en Rusia hicieron alguna mezcla que se parecía, o a lo mejor triangulaban el mismo que nosotros le enviábamos, no lo sé, pues, pero no sé. Eso es lo más probable. Quizás, pues, pero me parece que el paso natural fue el que hizo los Estados Unidos. Ahora, yo no sé si ese ruido que hay en Estados Unidos de esos venezolanos sea la opinión de la mayoría. Yo creo que en el exilio, en el éxodo, en la diáspora venezolana ocurre igual que los venezolanos aquí, que la gran mayoría es silenciosa. Ahora, sí hay que entender, y es natural, que los voceros políticos que de alguna manera tuvieron que salir del país y que tienen una corriente de pensamiento y que apoyaron una política que no dio los resultados, bueno, me parece natural que están teniendo la respuesta y las posiciones que están teniendo. Ahora, yo no creo que esas son la posición de la mayoría de los venezolanos. Yo creo que la mayoría de los venezolanos que estamos aquí y los que están afuera también deben entender perfectamente que lo que favorezca a 26 millones de venezolanos hay que buscarle el cauce, hay que buscarle la entrada, hay que darle la posibilidad de que se logre. Eso no significa que esto va a fortalecer más al gobierno, va a fortalecer más a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. No. Esto lo que va es ayudar a facilitar los problemas de los venezolanos. Que quizás le dé más capacidad de gestión, sí, probablemente, pero también le va a dar más satisfacción, más nivel de vida a los venezolanos. Y la medida que tú tengas mejor nivel de vida y mejores condiciones, mucho más presto y más apto está para la movilización ciudadana. Entendiendo la movilización ciudadana como las reivindicaciones que cualquiera busca en su espacio natural de desenvolvimiento. Entonces yo creo que no se debe perder esta oportunidad. Y si fuera gobierno y se me escucha alguien del gobierno, también le recomendaría que no dejaran perder esta oportunidad, porque esta ventana de oportunidad con esta visita a lo mejor no es eterna, a lo mejor la misma dinámica interna de los Estados Unidos hace que busquen otra alternativa, o a lo mejor aparece otro sustituto por allí que no estamos viendo, digamos, ahorita en el mapa. Así que yo creo que hay que no ponerse muy estricto en las peticiones y más bien buscarle puntos de encuentro a esos planteamientos que no sabemos exactamente, porque de esto se sabe lo que se ha colado. Aquí a lo mejor estamos hablando de cosas que se hablaron en esa reunión que quizás ni se hablaron, pero bueno, lo que se ha colado dice que hay un espacio de oportunidad para de alguna manera recuperar un poco el sector petrolero nuestro y sobre todo recuperar la transparencia en el manejo del negocio. Carlos, vamos al corte y ya regresamos aquí en Su Picos.